Buenas tardes, estimados estudiantes de electricidad y magnetismo. El día de ahora vamos a hablar específicamente de un ejemplo relacionado al tema anterior, o mejor dicho, el tema que estamos estudiando, que es el movimiento, específicamente sería lo que es diferencia de potencial en un campo eléctrico uniforme. Como lo pueden ver ahí, por eso me aparto de la pizarra para que lo puedan observar bien. Estamos viendo el ejemplo de un movimiento de un protón en un campo eléctrico uniforme. El ejemplo me dice que se libera un protón desde el reposo en un campo eléctrico uniforme de 8 por 10 a la 4 volts sobre metros, dirigido a lo largo del eje X. Positivo. El protón se desplaza 0.5 metros en la dirección del campo eléctrico. Luego me dice que determine en el literal A el cambio en el potencial eléctrico entre los puntos A y B. En el literal B determina el cambio en energía potencial del protón para este desplazamiento. Y el literal C me dice que determine la velocidad del protón después de haber tenido un desplazamiento de 0.5 metros. Veamos el primer literal. Como me está diciendo cambio en el potencial eléctrico, es decir, diferencia de potencial, eso es lo que me está pidiendo. Entonces, para el caso, nosotros ya tenemos esta ecuación, partimos de la ecuación general, diferencial de voltaje o diferencia de potencial, es igual a menos el campo eléctrico por la distancia. Entonces, ¿qué datos tenemos? Me dan el valor del campo eléctrico uniforme, que es 8 por 10 a la 4 volts sobre metros. También me dan la distancia. En ese caso, la distancia en que se desplaza el protón en la dirección del campo eléctrico es de 0.5 metros. Es decir, para que lo entendamos mejor, voy a hacer aquí un diagramita pequeño, por cuestión de espacio, donde podemos ver que ahí está el protón y se desplaza del punto A al punto B. Es decir, tenemos el punto A y el punto B. Fíjense, y esta es la distancia que él recorre. Ahí tenemos cargado, ¿verdad? Pero de forma positiva, por ejemplo, y aquí de forma negativa. Entonces, el desplazamiento que va a tener ese protón, en especial, sería del punto A al punto B. Entonces, tenemos el valor del campo eléctrico, que es 8 por 10 a la 4 volts sobre metros. La distancia 0.5 me da un valor de menos 4 por 10 a la 4 voltios. Y esa es la respuesta en cuanto al literal A. Aquí tenemos, no lo dibujé, pero aquí está la dirección del campo eléctrico. Esta es la dirección del campo eléctrico, justamente. Ese es el diagramita. Y aquí tenemos, por supuesto, el protón, como habíamos mencionado, la carga positiva que se va desplazando del punto A al punto B. Pero cuando analizamos este tipo de ejercicios, me piden que determine también el cambio en la energía potencial del protón para este desplazamiento. Ojo con eso. Aquí estamos hablando de energía. En este tipo de ejemplo, cuando tenemos dos placas paralelos o tenemos un protón o un electrón o una partícula que está entre un campo eléctrico y se está desplazando a través de él, ahí se da también un cambio de energía, se da energía potencial eléctrica. Recuerde que la energía potencial eléctrica me la define delta U y es diferente al voltaje. Pero la energía potencial eléctrica depende del voltaje. Esta ecuación también la tenemos, una ecuación general que ya la habíamos analizado cuando estudiamos el tema de diferencia de potencial en un campo eléctrico uniforme. Entonces, delta U es igual a Q sub 0 por delta B.
¿Cuál es esta carga? La carga del protón. ¿Y cuál es la carga del protón? 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb. Entonces, simplemente sustituimos. Recuerde que la carga del protón es igual a la carga del electrón. Este valor ya está definido, 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb, multiplicado por la diferencia de potencial o por el voltaje que ya habíamos determinado, que es menos 4 por 10 a la 4 voltios. Al hacer esta operación obtenemos el cambio en la energía potencial eléctrica, que sería menos 6.4 por 10 a la menos 15 joules. Ahora bien, determinemos el literal C. Claro, ustedes en sus casas siempre hagan el problema, introduzcan los valores que aquí hemos plasmado del análisis y luego corroboren, ¿verdad?, que les den las respectivas respuestas, tanto de voltaje como de energía potencial eléctrica. El literal C me está diciendo determinar la velocidad del protón después de haber tenido un desplazamiento de 0.5 metros. Ojo con eso. Aquí nos podemos ir por dos caminos. Uno de ellos es por cinemática, podemos relacionarla, fíjense, que de hecho ya habíamos hecho algún problema de esa naturaleza, o por conservación de energía. Porque si hablamos de velocidad, o lo hacemos por conservación de energía o por cinemática. En este caso, por conservación de energía es más fácil. Si usted se fija, la conservación de energía me dice que tengo que sumar todas las energías que se dan en ese sistema, en ese problema en ese caso. Y en ese problema, en ese sistema, en este análisis, las energías que están actuando solamente son dos: energía potencial eléctrica, ojo, y energía cinética. Potencial eléctrica, no la potencial. Acuérdense que la potencial es si yo tengo esto. Esto tiene una masa. Si yo la suelto, él cae al suelo, ¿verdad?, como una energía potencial. ¿Y cuál es esa energía potencial? ¿O por qué está definido? Por la masa, gravedad y la altura. En ese caso no. En este caso es una energía potencial eléctrica que ya la determinamos. Entonces, simplemente hacemos la relación, sería un medio de la masa del protón. La energía cinética es igual, o la diferencia de energía cinética sería energía cinética final menos energía cinética inicial. Y la energía cinética viene dada por un medio de la masa del protón por la velocidad final al cuadrado, menos un medio de la masa del protón por la velocidad inicial al cuadrado. Pero la velocidad inicial, ¿cuánto vale? El protón desde el reposo es que se libera. La velocidad inicial es 0, por eso ponemos aquí 0. Más la energía potencial eléctrica, y como ya la tenemos, es menos 6.4 por 10 a la menos 15 joules. ¿Qué tenemos que hacer? Despejar la velocidad final, porque eso es lo que andamos encontrando. Eso es lo que nos pide el problema. Entonces, lo que queda es un análisis propiamente matemático. Simplemente usted despeja la velocidad final. Como aquí está restando, pasa al otro lado sumando. Aquí lo tenemos. Como aquí está dividiendo, pasa al otro lado multiplicando toda la expresión. Y como la masa del protón está multiplicando, la paso a dividir. ¿Miren? Y me queda despejado b cuadrado. Pero a esto le aplico el radical para eliminar el exponente, y b es igual a la raíz cuadrada de 2 por 6.4 por 10 a la menos 15 joules entre 1.67 por 10 a la menos 27 kilogramos. Esto ya está definido. Esta es la masa del protón. Ya está definido su peso, que es 1.67 por 10 a la menos 27 kilogramos. Al resolver eso, me da como resultado que la velocidad es igual a 2.77 por 10 a la 6 metros por segundo. Y esa es la respuesta final de este literal C. Y de este modo hemos resuelto este ejemplo. Por favor, siempre corroboren y hagan ustedes en su casa estos cálculos.
Cualquier consulta, háganmela saber. Muchas gracias. Buenas tardes.